Podíamos crear nuestras propias animaciones y yo pensaba que para eso necesitabas mucha más práctica. Pues unos niños que están jugando encuentran una tortuga y la tortuga pues los lleva hasta el fondo del mar y ahí hay un castillo de agua. Pues un castillo lleno de plásticos, pues los niños cogen los residuos y pues lo llevan fuera del agua para poder reciclarlos. He aprendido a hacer stop motion, que es grabar y hacer mover objetos inanimados. He podido investigar y hacer más de lo que hacía antes. Personas que vayan por el agua, que respiren debajo del agua, porque así pueden ir debajo del agua y coger todo lo que está contaminando el agua. Hemos grabado un corto de la contaminación del Mediterráneo. Me ha gustado mucho porque hemos estado con plastilina haciendo personajes y ha sido muy divertido. No lo sabía y si me aburro pues lo puedo hacer. Si tiramos plástico al mar, pues los animales se lo pueden comer o se pueden quedar atascados y se pueden morir. Que también nos estamos comiendo plástico. Yo a veces también hago vídeos así, pero con otras aplicaciones y me encanta hacer cosas así. Prohibir las bolsas de plástico en las playas o mares o ríos y utilizar más las de tela. Ha sido divertido y nunca había hecho algo así. Mostrando que igual que hacen daño al planeta, también se contaminan a ellos porque viven ellos en el planeta.